Primero que nada, decirles buenas tardes a todos y todas que nos acompañan de distintos lugares. Hoy día nos acompaña gente de Chile, Argentina, Colombia, Honduras, Guatemala, México, España y Ecuador. Tenemos acompañándonos hoy día en esta jornada a Juan Carlos Gutiérrez, Elda Álvarez y Javier Ilavaca, que nos van a compartir sus experiencias y nos van a aportar también en tu lado más teórico en cuanto al tema de la jornada de hoy, que es didáctica de las ciencias en contextos no regulares. Déjenme compartirles mi pantalla. Bien. Uy, ahí sí. Antes de comenzar, pedirles que en los momentos que nos encontremos todos de forma colectiva mantengan cerrados sus micrófonos. En los momentos que estemos en el trabajo grupal pueden encenderlos con más libertad porque son grupos más reducidos, pero idealmente mantenerlos apagados hasta que les den la palabra para evitar interferencias. La cámara les pedimos que las tengan mantendida, que la tengan, que la mantengan encendida, ojalá durante toda la sesión. Eso ayuda a que podamos interactuar de mejor forma. También decirles que pueden ir dejando preguntas o dudas en el chat y las vamos a ir recogiendo. Y también contarles que durante la jornada voy a estar enviando, más hacia el final de la jornada, el formulario de asistencia para que se puedan registrar. También comentarles, en el caso de que queden dudas, que hay dos modalidades de certificación para las jornadas. Una es por jornada, cada jornada lleva una certificación de participación, la que se realiza a través del formulario de asistencia, y además hay una segunda posibilidad de certificación, que se va a hacer más hacia el final de las jornadas, y para optar esa certificación que acredita porcentaje de asistencia y nota de aprobación, tienen que hacer un trabajo escrito y tener al menos el 80% de la asistencia a las jornadas. No puedo cambiar, denme un segundo. Ahí sí. Bien, contarle un poco qué vamos a hacer hoy. Primero yo les voy a compartir las preguntas que tenemos preparadas para ustedes hoy para que reflexionen de forma grupal. Luego nos vamos a reunir en grupos de más o menos 10 personas cada grupo. Cada grupo va a tener a una moderadora o moderador. Dentro de los moderadores van a estar nuestros tres exponentes que nos acompañan hoy, Juan Carlos, Elda y Javiera. Además va a estar Sergio Vázquez, director del Colegio Hospitalario, y Carolina Liberona, que es docente hospitalaria del área de párvulos en el Colegio Hospitalario. Para ese momento grupal tenemos 40 minutos, lo que suena como harto tiempo, pero se pasa muy rápido, así que les pedimos que le den prioridad al momento de las preguntas, y que pueda participar igual la mayor cantidad de gente del grupo contestando las preguntas. Luego vamos a hacer un pequeño recreo, 15 minutos. A la vuelta pasamos a la plenaria, donde cada vocera o vocero del grupo nos va a decir cuáles fueron las conclusiones del grupo. Esto lo podemos hacer pregunta a pregunta o bien hacer una conclusión general. Y después de ese momento de plenaria, pasamos a la exposición de nuestros expertos y expertas el día de hoy. Bien, las preguntas para la reflexión. La primera: ¿cómo se vive la enseñanza de las ciencias de forma experimental con estudiantes pacientes en las distintas modalidades que atiende la pedagogía hospitalaria? ¿De qué manera se incorpora la situación de enfermedad a las y los profesionales de la salud y los recursos que otorga el trabajar dentro de una institución sanitaria en el aprendizaje de las ciencias? ¿Qué estrategias utilizas para potenciar las distintas habilidades y actitudes requeridas para el aprendizaje de las ciencias en el contexto de situación de enfermedad? Cada uno de ustedes también además tiene estas preguntas en su correo. Yo se las envié junto con el enlace por si en algún momento del trabajo grupal necesitas verlas.
Bien. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahora voy a armar los grupos de forma aleatoria. Buenas tardes. Vamos a retomar y vamos a hacer el momento de la plenaria. Para este momento les voy a pedir que espontáneamente, si alguien quiere comenzar, lo pueda hacer. Y también ir agregando ideas novedosas para hacer este momento más rápido. Mari D'Agostino. Sí, nuestro grupo número 5, bueno, fue bastante interesante y rápido el poder realizar este trabajo. Y para comenzar, en relación a la primera pregunta, que al final se van entrelazando entre todas, ¿y cómo vivimos esta enseñanza y esta forma de experimentar a través de las distintas modalidades? La palabra que más se nombró en el grupo es que es la práctica, el llevar a la práctica estos aprendizajes, rescatando todo lo que pasa en la vida cotidiana, nos ayuda a llevar este conocimiento a sus casas, porque somos un grupo donde los niños están en hospitales o vienen esporádicamente, o están poco tiempo en algún lugar, pero lo importante es que esto esté basado en todo lo cotidiano se puede realizar, y que todas estas experiencias que se vivan sean significativas para que vayan quedando en el tiempo, quedando tanto para ellos como para su grupo con quienes lo comparten. En algunos casos puede que hayan barreras, pero ahí donde después también se relacionan con la estrategia, con la forma que cómo a los niños ir enseñando de la forma más natural, más sencilla, con lo que podemos tener a nuestro alrededor. Y así poder realizar estas actividades, porque la idea es lograr el objetivo de este aprendizaje nuevo que ellos puedan adquirir. Incluso se mencionó el tema de que los materiales de desecho o cosas que tengamos en nuestra casa nos pueden ayudar a vincularlo con otras áreas de aprendizaje. Y que cada aprendizaje, además, se realice en la forma más óptima, volviendo a decir que lo cotidiano nos ayuda a poder mantener en el tiempo esto que se está enseñando, esto que se está compartiendo, y dándole siempre una mirada amable, que no sea un proceso que uno diga que haya dificultades o que sea difícil, sino que darle una mirada amable para el niño, el adolescente y quien está realizando este proceso. Y que esto trascienda, que es lo más importante, trascienda y que quede en este proceso también de que los niños están en un proceso y los adolescentes en un proceso de enfermedad, donde algunas cosas ellos pueden pensar que pueden ser difíciles, pero igualmente se pueden realizar. Y para poder incorporar esta situación de enfermedad en este proceso de aprendizaje, o podríamos decir, poder incorporar este proceso de aprendizaje en el proceso de enfermedad, los niños ya están inmersos en este tema, sobre todo cuando ya llevan un buen tiempo en este proceso. Y mencionamos a los agentes que están principalmente vinculados con ellos, que son los médicos, las enfermeras, los tratantes, y que pueden y que a su vez también aportan en este proceso de aprendizaje. Mencionábamos ahí el hecho de que cada niño, depende de la edad y si es muy pequeño, se le explica a la mamá o al papá o a quien lo acompañe, qué es lo que está pasando con él, qué es lo que está haciendo, para qué sirve a lo mejor ese medicamento, para qué sirve ese ejercicio, para qué sirve la importancia, por ejemplo, de realizar un reposo, ¿no? El autocuidado. Y que esos también son aprendizajes en este proceso. También hablamos del hecho de que, a ver, proceso de enfermedad, rehabilitación. La estrategia para poder potencializar las habilidades y actitudes en este aprendizaje, mencionamos todo lo que significa y lo que hemos estado viviendo, sobre todo en tiempos de pandemia, poder trabajar, aunque sea a través de una pantalla, con materiales lúdicos. Nosotros, cuando hemos tenido que reinventarnos en las distintas áreas que cada uno trabaja, hemos podido descubrir, incluso nos mencionaron capacitaciones que han tenido, donde hay un montón de material que a través de
una videollamada o de algún taller, se puede realizar desde el lugar donde estemos, ya sean títeres, hacer dibujo, ver una película, juegos didácticos, donde también participa la familia, y que la tecnología también ha permitido a los educadores incorporar nuevos conocimientos para poder ayudar para con quienes nosotros estamos, en las distintas áreas, y de hecho hay un ejemplo de quienes trabajan con niños que tienen dificultades digamos, en su proceso, con, por ejemplo, con parálisis cerebral. Nos mencionaban aquí que el objetivo de ello tiene que ser a través de lo tangible, más que ver una película, más que aplicar algún conocimiento para ellos nuevo, es solamente a través de lo tangible, donde nos mencionaban que una esponja o algún material de desecho que hay en la casa, y orientando a la persona con quien ellos están, tan solo con un movimiento, con una sonrisa, ya está el logro del aprendizaje. Porque hay distintos niveles, por ejemplo, si algún niño va a plantar algo, si logramos que pueda tener su propio cultivo, que ya plantó la plantita, decimos ya logramos el objetivo. Pero hay situaciones de vida donde el solo embozar una sonrisa o hacer un gesto con los ojos o un movimiento del cuerpo, ya el objetivo del aprendizaje, de lo nuevo que se quiere incorporar a través de lo que está, lo cotidiano, en la casa, ya es el logro de este nuevo aprendizaje adquirido. Y eso ya ha sido muy motivante de rescatar que lo que se hace a lo mejor de la forma más simple incorpora en los niños adolescentes en proceso de enfermedad algo nuevo que trasciende para ellos y para su familia. No sé si alguien más del grupo quiere agregar algo. No, yo creo que la Marita lo dijo todo ya. Así que, no, pero bien, porque tuvimos diferentes opiniones, ahí estuvo Graciela con nosotros, que ella trabaja desde Temuco, con lo que nombraba la Marita, con niños con parálisis cerebral, y todo el trabajo que ella hace más la parte sensorial. Así que bien, y también Nicole y Bexabe, que ya con Bexabe lo hemos visto en varias de las jornadas, y Nicole que está en su último semestre para ya salir a trabajar, y estuvo trabajando en el Sótero del Río también. Así que se les agradece a las chiquillas. Gracias, Marita. Muchas gracias, Mari y Carito. ¿Algún grupo que desea continuar? El grupo 2 iba a hablar de mi grupo Fabiana y Natalia. Perfecto. Si puede hablar una, ideal, para hacer más rápido este momento. Bueno, como quiera, Natalia, ¿querés? Ahí prendí el micrófono. Sí. Bueno, para no repetir lo mismo, lo anterior, o sea, de las mismas ideas que habían dicho en el otro grupo, nosotros tomamos como algunas palabras y algunos conceptos que reinventar, indagar, explorar, y que la ciencia se puede trabajar de todas las áreas, no solamente partiendo de la ciencia en sí, sino que se trabaja a través de la matemática, la lengua, bueno, y siempre uno se va como adaptando a los nuevos lugares donde le toca trabajar, porque si bien en casa se puede trabajar con a lo mejor más material concreto que podemos llegar a conseguir, en el hospital no. Entonces, bueno, nos vamos adaptando a esa nueva forma, a esa nueva realidad. Lo importante es que el niño lo aprenda, o sea, que se apropie de su concepto y que lo pueda desarrollar a medida que va pasando el tiempo. Y eso sería como las dos preguntas, por ahí decirlo, o sea, porque si bien cómo trabaja con el niño en tema de enfermedad, si bien ellos ya llevan un proceso, entonces ellos ya saben cómo se tienen que manejar, cómo se van adaptando, se van adaptando las familias, entonces es todo como
como un combo, digamos, como que todo el mundo cambia su rutina, cambia sus prioridades, van tomando otros ritmos. Entonces, bueno, eso es lo que yo más o menos tomé en cuenta. No sé si vos querías agregar algo más, Fabiana. No, sí, esto de la importancia de trabajar un proyecto integral, ¿sí? Un proyecto integral y transdisciplinar, y a partir de ahí, cómo abordar el conocimiento científico y la ciencia. Esto hay que ponerse de acuerdo, generar acuerdos, y después, ¿qué más decíamos? Esto que decía en relación a conceptos que tienen relación con la ciencia, con la percepción, con la experimentación, con la observación, y también lo importante de la escritura también salió por ahí, de hacer como un tipo inventario para trabajar con los chicos, de ir anotando la fecha, el día, qué se vio, qué no se vio, que tiene que ver con esto del conocimiento científico. Pero bueno, creo que el desafío es tratar de lograr un proyecto integral, ¿sí? Un proyecto transdisciplinar. Muchas gracias, Fabiana y Natalia. Beatriz, yo, Ujú. sí, en mi grupo, quisiera ahora, a ver, mi grupo fue la sala grupo 4, de la sala 4, y bueno, fue muy interesante porque salieron hartas experiencias que no, bueno, algunas que no había escuchado, pero muy interesantes. Y bueno, para no repetir, ¿cierto?, de lo que dijeron los demás, pero voy a hacer una conclusión de las 3 preguntas, más o menos un resumen, y para no repetir lo anterior. La primera, a ver, ¿cómo vivimos la enseñanza de la ciencia? Bueno, con el entorno más cercano, ¿cierto? Poder rescatar experiencias vividas, de repente hay conocimientos previos, ¿cierto? Que ya los niños traen consigo, de ciertas experiencias que ellos tuvieron en relación a la ciencia, y también, bueno, utilizando todo que es las tecnologías que ya lo dijeron, ¿cierto? Ahora, los niños, también tomamos el punto de los niños que tienen problemas, digo, de internet. Ahí se hace todo lo posible para facilitarle el material o el video explicativo, si hay, o sea, de alguna manera a través de un celular, una videollamada, pero facilitarle a esos niños que están con ese problema de conexión. Y siempre mantener el diálogo constante con la familia para cualquier situación. Los experimentos que pueden realizar desde su casa con cosas simples, sencillas, no sé, tantas cosas que hay, la fruta, la verdura, el bicarbonato, vinagre, una serie de experimentos que pueden realizar desde su casa, que son aprendizajes súper significativos y, como dijo la compañera Maritza, que le queda para toda la vida. También una colega dijo la gimnasia cerebral, que aplicaban eso unos 20-25 minutos, y es muy beneficioso previo a la clase. Entonces, en los encuentros virtuales hacen eso de la gimnasia cerebral, que ha sido muy beneficioso. Y eso uno podría ir explicando, ¿cierto?, qué va sucediendo en el cerebro mientras están haciendo su gimnasia cerebral. Entonces, igual ese es un punto muy interesante que me gustó. Y a ver, ¿de qué manera se incorpora la situación de enfermedad a las y los profesionales de la salud? Disculpa, Tania, ¿podrías ¿Sí? explicar un poquito en qué consiste esto de la gimnasia cerebral? Es que, bueno, yo no, la colega no lo dijo en ese momento, pero hay unos videos que yo he visto. No sé si ella pudiese explicarlo. No sé si son los mismos videos que yo he visto. Hola, gracias Hola, Tania. Elda. Bueno, la gimnasia cerebral la trabajamos nosotros en el aula Clínica Corpas. Tenemos 2 personas de la Secretaría de Educación que nos han venido durante la pandemia observando. Esta gimnasia la hemos trabajado desde que se inició, desde el año 2016, que se abrió esa aula. ¿Y en qué consiste la gimnasia cerebral? Por ejemplo, tomamos
¿sí? Para activar los dos lóbulos cerebrales. Luego cambio, cambio, luego incluimos palma, 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 y ellos van adquiriendo muchísima habilidad y agilidad en los ejercicios. Trabajamos mucho, yo les decía, los ojos. ¿Por qué? Porque como estamos 2, 3 horas o 3 horas y media o hasta 4 en una pantalla o en un móvil, entonces pasa que nuestro ojo se vuelve seco, empiezan a salir pterigios, cataratas y empiezan a aumentar otros problemas de los ojos. Entonces le trabajamos, digamos, el signo de infinito, llevar los ojos, llevarlos, y luego lo contrario, partimos de centro, derecha, izquierda, ¿sí? O partimos ejercicio de ojos arriba, duramos, podemos hacer una respiración, parpadeamos, botamos suave. Eso lo trabajamos durante 20 a 25 minutos. Ha sido, la verdad que, pues, en la Secretaría de Educación de Bogotá nos han felicitado y las 2 jefes segundas de la coordinación están poniéndolo como un requisito indispensable en cada una de las 32 aulas que hay para que se lleve a cabo y los chicos estén un poco más activos. También lo trabajamos, digamos, con brazos arriba, el derecho, luego viene, luego el otro, o al frente, arriba, va en puño, adelante, atrás. Entonces, cuando es adelante se abre, cuando es atrás se cierra. Y pues ahí poco a poco vamos avanzando en cosas y es bastante útil. ¿Por qué? Porque vemos que cuando de pronto entramos con rumba, que también es otra estrategia que tenemos, hacemos una hora de rumba, ellos no quieren hacer los ejercicios de gimnasia cerebral. Y ese día, después de la rumba, después de la hora de rumba, ellos están un poco menos concentrados que cuando hacemos los ejercicios de gimnasia cerebral. Entonces, cuando hay ejercicios de gimnasia cerebral, hay más participación, más concentración. Estamos en el punto. Esa sería como así rápidamente. Gracias. Sí, muchas gracias, Elda. También hay hartos videos de esos en el internet que yo he visto. También a la tercera edad, también para ellos es muy beneficioso. He visto hartos ejercicios cerebrales para ellos. Bueno, eso me pareció muy interesante. Gracias, Elda, ese punto. Y bueno, para continuar, estábamos viendo la relación de los profesionales, ¿cierto?, de la salud. Ya, bueno, cómo incorporarlos, ¿cierto?, con esto de las situaciones de enfermedad. Ya, bueno, ahí una colega habló de los talleres de autocuidado que hacen ellos, que son muy, muy beneficiosos también para los chicos y chicas. Y también, hay algo muy interesante también que me llamó la atención, es que se llega a como un acuerdo con algunos médicos, enfermeros o profesionales de la salud y comparten experiencias a una fecha importante, o sea, una ocasión importante, no sé, un día de celebración, bueno, puede ser relacionado con la ciencia, como estamos viendo esto, y donde ellos comparten experiencias. También en esa instancia juegan, se hacen diversas actividades con los pacientes, pero también está el profesional médico ahí presente, y es una buena instancia para que compartan no solamente experiencia vivida, compartida, pero también a nuevos aprendizajes. Es un momento de aprender, pero jugando con ellos, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, me gustó eso, me llamó la atención. ¿Qué otra cosa? A ver, ya después con el tercer punto, ¿qué estrategias utilizas para potenciar las distintas habilidades y actitudes? Ya, las estrategias aquí, bueno, como estamos obviamente con mucha tecnología por lo que es la pandemia, ¿cierto? Tenemos que estar todo de manera virtual prácticamente, porque son muy pocos los que están yendo a domicilio, por lo que pude escuchar. Se ven las particularidades de cada uno, sus intereses, y
Y además de eso, también se le puede, se hace un vínculo de los coordinadores con los profesores, dijimos, para informar ciertas situaciones. Tiene que haber ese vínculo, tiene que estar ese vínculo estrecho, pero además hacer actividades como, bueno, ya las mencioné, creo, el video, juegos, sopa de letras, que haya mucho humor en el aprendizaje, puede haber chistes, no sé, pero además, a ver, se habló de la realidad aumentada, eso, porque hablábamos de que si estuviésemos en la presencialidad, tal vez sería muy difícil ver un cuerpo por dentro, o sea, ¿cierto? Cómo es el ser humano por dentro, su sistema nervioso o el sistema reproductor. Pero a través de la realidad aumentada, hoy en día con la tecnología podemos ver esas cosas que antiguamente no podíamos ver. Entonces es súper bueno. También hablaron de los anteojos 3D, para ver la realidad aumentada, que llegó a un hospital o un colegio que mencionó la compañera, y viene acompañado creo con unos videos. Así que eso también es muy interesante, muy bonito sería tener esos anteojos 3D. Eso, para no repetir, hablamos también de un jardín sanador que ellos pudiesen tener y explicarle en qué consisten las hierbas medicinales, cada cual con sus propiedades. También eso sería súper bueno. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo del grupo. No sé si hay tiempo. ¿No? ¿Quién quiere continuar? Acá, en el equipo 1. Uh-huh. Acá estábamos con Jenny, Franci, Soledad y, me equivoco, se me olvidó el nombre de la otra compañera de Argentina, de Mendoza, y Juan Carlos Gutiérrez, acá quien le habla de Arenas. En general, las opiniones son muy similares a las que han plasmado los otros grupos. Con respecto a la primera pregunta, es fundamental que estas actividades sean prácticas, que involucren al estudiante, que se involucre al estudiante comprende en su totalidad, tanto sentimental, emocional y a su contexto, y ahí surgen experiencias que las colegas han plasmado, como la creación de huertos, la participación y organización de ferias científicas escolares. Todo eso, el denominador común es involucrarse con su contexto y con su entorno. Y acá también sale una de las discusiones de que ese contexto puede variar tanto en las actividades y en la forma en que se puede abordar esta. Franci nos decía de Colombia de que los recursos varían desde si es que estas escuelas hospitalarias o donde se implementa la pedagogía hospitalaria es en clínicas particulares, privadas, o en hospitales públicos. De ahí es lo fundamental, la flexibilidad tanto docente como nuestras planificaciones, nuestros diseños didácticos, para poder abordar esas problemáticas y que el aprendizaje sea duradero, sea significativo. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se involucra a los profesionales de la salud? Se tomó como consultores, como partes de miembros de procesos de investigación, tanto en el conocimiento de su propia enfermedad, su propia situación, para poder tener un mayor conocimiento de su propio organismo. Y acá también hubo una discusión de que quizás esa visión solamente se centra en uno de los tópicos de la enseñanza de la ciencia, que en ese caso es el cuerpo humano, que quizás se deja de lado otros aspectos de las ciencias naturales, como la geología, la física, el medio ambiente, que ahí podría ser como quizás dos caras de una misma moneda. Y con respecto a la última pregunta, de cómo desarrollar habilidades y actitudes científicas de los estudiantes, está muy ligado a esta experiencia, al mismo proceso de diseño didáctico de cada una de las actividades, a que estas actividades sean terreno, involucren al estudiantado,
a toda su integridad como persona, a que estos sean por proyectos, a través de desafíos, de preguntas y de investigaciones, que pueden ser tanto experimentales como bibliográficas. Eso sí. Perdón, es que voy tomando nota, entonces me demoro un poco. Muchas gracias, Adrián. Nos falta un grupo, me parece. Sí, nosotros, no sé qué grupo éramos, pero yo hice un resumen como con monitos, porque si no me iba a confundir mucho. Me encanta. Dentro de la primera pregunta, que era cómo se vive la enseñanza de la ciencia, primero Sergio definió que habían 3 salas: sala aula, sala cama y sala casa o domicilio, y ahí empezamos todos a como conversar cuáles eran las cosas que se hacían en los distintos espacios y cómo estas se podían interconectar. Entonces, uno de nuestros compañeros comentó que sabíamos todos que los requerimientos de materiales y de espacio para la asignatura de química y biología son complejos, de poco acceso, para cualquiera de los 3 tipos de salas que hay. Sin embargo, los requerimientos en biología son de más fácil poder adaptarlos, porque ahí han aparecido nuevas experiencias que ya las han mencionado casi todos, que son el jardín sanador, la generación de una huerta, pero una cosa interesante fue que había lombricultura, que la idea de que los niños además tengan lombrices y gusanos los acerca a una realidad biológica que es distinta. Otra compañera de nosotros nos mencionó, no sé si un programa o no, que se llama Yo Cari, donde además hacían cápsulas y videos grabados sobre el tema huerto, qué tipo de hierbas, cómo se cultivaba, la yemación, cómo crecía el brote, qué sé yo, hasta que estaba la planta. Y al mismo tiempo una compañera de Colombia nos contaba que ese tipo de cápsula es un aporte muy importante, como lo ven en el dibujo acá, a todos los niños que están en casa, los que no ya están en el domicilio y no se pueden movilizar, a la sala aula. También comentaron que en Colombia, la gente de Colombia tenía en el contexto hospitalario de un hospital con niños con cáncer, eso así, tenían la dificultad de las distancias entre la familia y los niños que estaban en el hospital, y que esas distancias las unían un poco a través de como una especie de, no sé si proyecto o programa de escribir cuentos. Entonces los niños escribían relatos de cuentos y además moldeaban con plasticina de manera muy didáctica lo que querían relatar, y de esa manera se sentían más cerca de sus familiares. La segunda pregunta, de qué manera se podía incorporar la situación, ¿cierto? Y este sistema de aprendizaje a la ciencia. Había un relato de que una vez una profesora de Francia vino a Chile y vino a enseñar o a mostrar una especie de escuela donde se llevaba la ciencia y la biología, pero abordándolo desde la propia enfermedad del niño. Entonces, el niño sufría cierto trastorno, cierta enfermedad, y desde esa enfermedad le enseñaban cuál era la anomalía de la célula o qué sé yo. Entonces, había una personalización del área de bioquímica, o sea, de la biología o la química con su enfermedad. Y ahí mencionaron algo que se llamaba escuela de la piel, que no parece que era una tarea que tenían que abordar y que no se ha podido desarrollar, me imagino que también porque se nos vino la pandemia encima. Lo otro era que había una sensación de que habíamos muchos profesionales de áreas muy distintas que no sabíamos trabajar en equipo y no sabíamos realmente hacer este grupo multidisciplinario que necesitan los niños para llevar toda esta ciencia a las distintas aulas, a las distintas salas. Y entonces había un llamado a ponerse las pilas. Ahí yo puse llamado a ponerse las pilas, y un llamado también a saber buscar qué profesionales y qué personas tienen la vocación para ponerse las pilas, porque también estaba la sensación de que hay algunos médicos o algunos profesionales de otros que se les olvida para qué están haciendo lo que están haciendo, y entonces no saben trabajar en equipo y no saben ver que el bien final es ayudar a los pacientes y a los niños,
no solamente ser el súper profesional. Entonces, que es un llamado al trabajo colaborativo de las personas que tienen vocación para sacarle provecho de eso. La última pregunta era cuáles eran las estrategias que se utilizaban. Yo creo que eso viene un poco contestado ya con todo lo que hemos dicho. Y aquí solamente recalcar de nuevo que era el trabajo multidisciplinario esencial, la estrategia de las cápsulas, las plasticinas, los escribir cuentos, la lombricultura, los jardines sanadores y la huerta, son de más fácil acceso a los niños que en un principio. Eso. No sé si se me fue algo, compañeros de grupo. Así que... Lorena, creo que fue genial, pero sería muy bueno que contara su propia experiencia, cortito, lo que nos contabas, que yo creo que era súper importante. Ah, sí, pero yo creo que Juan Carlos va a partir la presentación y va a contar una cosa especial que nosotros hicimos como escuela hospitalaria, porque acá también está Adrián y está Nicole, que fueron los profes de la experiencia, entonces yo creo que es sorpresa para todos ahora, ¿o no? Espero. Sí, es que somos un equipo ahí que trabajó y la idea es poder contarles los resultados que obtuvimos después de largas reflexiones. Ah, tuvimos un spoiler entonces. Tuvieron un spoiler, sí. Muchas gracias, Lorena. Bien, muy interesante lo que salió de los grupos. Como ha pasado en jornadas anteriores para quienes ya han estado en esto, pasa que hay ciertas cosas que se van repitiendo y es bonito ver que hay acuerdos hay acuerdos entre los distintos grupos que son muy relevantes en torno a la enseñanza de las ciencias, como por ejemplo la importancia de generar aprendizajes significativos a partir de clases que sean más prácticas, que incorporen, por ejemplo, el uso de tecnologías, el aprendizaje en terreno. Si no se puede ir al terreno, si no se puede ir al exterior, llevar el exterior al interior a través de, por ejemplo, de cápsulas, del uso de realidad aumentada, como decían por ahí. Me parece muy, muy bonito que eso sea un consenso en los distintos grupos. También apareció que es importante al momento de diseñar las clases, hacer un diseño más lúdico, incorporar el juego quizás en las clases, también la importancia o la ventaja que tiene la ciencia es que se puede relacionar muy fácilmente con otras asignaturas y así poder hacer quizás combinar estas clases a través de proyectos, trabajar también a partir de preguntas. También me pareció muy bonito esto de acercar las ciencias, siendo que ya es algo, las ciencias es algo que tiene muy presente los niños en situación de enfermedad, entonces acercarlas, que la vean como algo realmente cercano, no como algo tan lejano como el científico que está oculto. Así que eso. Ahora vamos a pasar a las presentaciones. Un segundo. Bien, va a comenzar Juan Carlos Gutiérrez. Él es licenciado en Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Madrid, biólogo en Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidato a magíster en Educación de Comunidades de la Universidad de Potosí, candidato a magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y tiene experiencia en docencia básica, media y universitaria. Es encargado de proyectos internacionales como Organic Garden y Tara Ocean Education, y actualmente se desempeña en asesorías educacionales para el desarrollo de didáctica, cambio integral a metodologías participativas e innovadoras, caracterización y uso de propuestas de la psicología de los eneatipos aplicada a la educación, y es docente de la Cátedra de Experiencia Laboral 1, que se enfoca en educación no formal, mirado desde la inclusión. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme. Siempre un placer trabajar con docentes y sobre todo en esta área, que es un área que está, por lo menos en nuestro país, menos explorada y que necesita ser explorada. Yo les cuento que mi experiencia desde
las prácticas laborales de los estudiantes lleva 3 años, y en estos 3 años me ha tocado encontrarme con equipos fantásticos, y el equipo que tenemos ahora está Lorena Lobos, que acaba de presentar. Ella es investigadora de la Universidad del Desarrollo de acá de Chile, de la Facultad de Medicina. Ella va a compartir conmigo la presentación. Los ejecutores de lo que les vamos a presentar fue Adrián Pradena y Nicole Carimán. Son estudiantes que ya están egresando de pedagogía en ciencias naturales y biología, en educación media, y esperamos que se motiven para trabajar en estas áreas y no solo en los colegios tradicionales. Lo primero que les quiero compartir es la discusión que tuvimos en el grupo. A modo de resumen, nuestro grupo discutió qué es lo que era la educación y dijimos que era un espacio multifuncional, era un espacio multipropósito, multifactorial, que hay muchas variables que de alguna manera transitan en este espacio y que tiene que ser sí o sí encarnada. ¿Y qué queríamos decir con encarnada? Que tiene que estar contextualizada en los espacios de los estudiantes, y que la educación en sí misma no tiene gran diferencia con los contextos no formales o no regulares. Y eso nos hace de alguna manera reflexionar en torno a que estamos nosotros los docentes perfeccionados para poder entrar en este ámbito. Este no es un ámbito distinto a la educación que nos conlleva todos los días. Otra de las cosas que nosotros logramos de alguna manera sistematizar en esta conversación fue que esta educación tiene que ser flexible, tiene que ser en espacios múltiples, como nombraban todos, dentro del aula hospitalaria, dentro de la sala del hospital, fuera de la sala del hospital, en el patio, en el jardín, en las casas. Tiene que ser también dedicada uno a uno, y esto salió por la variabilidad de los estudiantes respecto a la asistencia de las clases. También discutimos que son múltiples las didácticas que caben en esta educación o en las escuelas hospitalarias. No hay una didáctica, no hay una receta, sino que podemos echar mano de todas las que nosotros conocemos, y de alguna manera necesitamos entrar en un estado de flexibilidad para poder mirar las ciencias dentro del aula y de cualquier espacio que queramos nosotros utilizar. Progresiones no tradicionales, y esto estaba referido al currículum, sobre todo al currículum nacional de Chile, que es un currículum bien detallado. Necesitamos mirar ese currículum de una manera completamente distinta. No podemos hacer esta progresión que nos proponen los ministerios, porque claramente nosotros aquí necesitamos chasconearlo, necesitamos buscar asociaciones de los aprendizajes con procesos propios de los estudiantes, ¿sí? Nosotros necesitamos hacer ese cruce que no necesariamente va a seguir la linealidad propuesta por los ministerios de educación. Necesitamos también integrar, o necesitamos ser profesionales súper heterogéneos, de distintas ramas, de distintas especialidades, y no solo de la educación. Habrá que pensar que el niño en la escuela hospitalaria está transversalizado por un montón de otros profesionales que pueden colaborar en el proceso de aprendizaje de ellos. Y también pensamos que era fundamental que esto estuviese centrado en las competencias, en el desarrollo de competencias y habilidades. Habilidades que le puedan permitir a los estudiantes múltiples cosas. Una de ellas es poder asumir un colegio tradicional con estas competencias ya desarrolladas, de tal manera que sea un tránsito fácil, o para estudiantes más grandes, sobre todo, puedan asumir espacios laborales con competencias que les permitan, desde la ciencia, desarrollarse como ciudadanos. Y como fin último, era la diversidad, que es algo que de alguna manera en los colegios tradicionales no se ve tanto, que esta gran diversidad de personas que están en pro de el aprendizaje de los niños. Ahora, contarles nuestra experiencia en el aula hospitalaria del Hospital Sotero del Río, que queda acá en Santiago de Chile. Contarles que participó Nicole Carimán y Adrián Pradena, estudiantes en aquellos tiempos
de tercer año recién de pedagogía, pero hicieron un trabajo increíble. Y Lorena Lobos, que fue nuestra contraparte técnica de la ciencia, nuestra contraparte que nos puso el espacio más científico, por llamarlo de alguna manera. Ella trabaja, como les dije, en la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo y me tocó a mí como didacta del proceso. Este fue un proceso bien reflexionado, bien trabajado por los estudiantes y reflexionado también junto a Lorena, donde tuvimos que decidir una secuencia didáctica que pudiese apuntar a los aprendizajes que necesitaban obtener los niños y niñas en este espacio. Por lo demás, que eran niños y niñas de múltiples edades, entonces esta aula era un aula multinivel. Y ahora les voy a dejar el espacio para que Lorena, que es gran parte de nuestro equipo, pueda irnos contando lo que ocurrió en torno a esta iniciativa y a esta experiencia de aprendizaje. Lore, ¿estás por ahí? Sí, estás con el micrófono apagado. Sí, estoy acá. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Ya. Si podemos ir avanzando o avanzando, yo no sé si, no tengo el poder. Ya. Bueno, a ver, primero les voy a contar que a diferencia de todos ustedes, yo normalmente trabajo con ratones, no trabajo con seres humanos, por lo tanto, a mí se me hace más difícil el lenguaje didáctico y pedagógico, así que si me equivoco, es por mi formación o por mi malformación. Nosotros somos investigadores en cáncer, nosotros trabajamos molecularmente en lo que es cáncer, y surgió la idea de que nuestra investigación en algún momento tenía que llegar a las personas que necesitaban saber qué es lo que estábamos haciendo, y fue cuando conocimos a Rita Gangale, que es la directora de la Escuela Hospitalaria del Sotero del Río, y ella, en esa escuela hospitalaria, los niños tienen clases, pero además tenían un espacio, un container donde habían cosas donde se podía usar y hacer un laboratorio científico. Con ese desafío buscamos a Juan Carlos y a la gente de la Universidad Alberto Hurtado porque tienen que aportar las cosas que nosotros no tenemos, y es la didáctica, el lenguaje y la cercanía con los niños. Y entonces ellos aportaron todo su conocimiento y cayeron como del cielo, cayó Adrián y Nicole, que tuvieron una cercanía con los niños tremenda. Entonces hicimos un trabajo multidisciplinario de 3 instituciones que éramos súper distintas: la Universidad del Desarrollo, la Universidad Alberto Hurtado y la Fundación Nuestros Hijos, donde estaban apoyando al hospital, a la Escuela Hospitalaria del Sotero. La otra. Nosotros en esta contextualización sabíamos que en esta escuela hospitalaria lo que había era una inclusión. Ellos tienen el sistema de 3 tipos de educación. Sus profesores trabajan en la sala con los alumnos haciendo clases formales, sus profesores también van cuando los niños están dentro del hospital en sus camas, y además tienen un grupo de ellos que van a los domicilios de los niños. Entonces, había un problema de barrera de aprendizaje porque muchas veces los chicos que estaban con clases formales venían con alguna crisis o entraban en quimioterapia y se tenían que ir al hospital, había muchos días de debilidad y después se tenían que ir a sus casas, la que viene. En esa problemática, los tiempos que los niños tenían para poder, los tiempos de absorber efectivamente lo que era la ciencia eran muy cortitos y había que aprovechar sus ventanas terapéuticas donde estaban mejor. Entonces empezamos a visionar que teníamos que generar un espacio de desarrollo para que estos niños aprovecharan eso, y nuestra misión fue potenciar las capacidades que teníamos todos y armar un trabajo. La que viene. Entonces, el primer objetivo fue que queríamos registrar e investigar por medio de fichas de manera sistemática y lograr aprendizajes que fueran inclusivos en todos los estudiantes, y como lo dijo Juan Carlos hace un rato, teníamos grupos de niños que tenían edades súper distintas, entonces trabajábamos con un grupo que era como de primero básico a sexto básico, y después trabajábamos de sexto básico a como cuarto medio, entonces eran muy distintos los niños en edades. Sin embargo, cuando estaban en el aula había algo que ahí Adrián y Nicole lo pueden comentar,
entre ellos habían amistades y habían cuidado. Los más grandes se fijaban en cosas de los pequeños y los pequeños tenían a uno de sus compañeros más grandes cuando no entendían algo o cuando algo les pasaba y se cobijaban en los otros. El segundo objetivo fue empezar a diseñar y a divulgar los talleres para hacer una muestra al final del semestre, porque una de las cosas que nos explicaba la gente de la escuela hospitalaria es que estos talleres científicos no solo tenían que ser didácticos y entretenidos y efectivos de educación, sino que además teníamos que saber cómo evaluar a los niños porque teníamos que cerrar el ramo de ciencia y aportar al ramo de ciencia. Entonces se diseñó para cerrar el curso una feria científica final del semestre. Entonces, a partir de esto, la que viene, hicimos actividades propuestas. Primero empezamos a hacer un conocimiento global del laboratorio. En cada sesión que ustedes ven aquí, dentro del aula de clase, siempre había 1 o 2 científicos de los que trabajan con nosotros, 100 personas, Nicole y Adrián, que estaban todo el rato ayudando y además haciendo este efecto de bálsamo de la educación que fue maravilloso, cómo lo pudieron lograr, y los niños. Y si pasaba algo, afuera teníamos a los profesores y estaban pendientes de cómo estaban los niños. Hicimos laboratorios de interacción del sistema del cuerpo humano, hicimos laboratorio de día y noche, distribución de la importancia del agua, hicimos que cada uno tuviese un delantal de laboratorio y lo decoraran, hicimos plataformas para hacer terremotos, volcanes usando ácido acético, hicimos extracciones de DNA a través de repollo, y hicimos un árbol de nitrato de plata, hicimos un montón de cosas que, pensando si uno quisiera llevar algo a la sala hospital o a la sala casa, podríamos mejorar alguna de las cosas, pero no podríamos llevar todo. No podríamos llevar los volcanes a la cama hospitalaria, o no podríamos llevar el terremoto para allá, pero sí podríamos llevar la comunicación o cómo es nuestro cuerpo humano y qué sé yo. La que viene. Bueno, aquí vamos a pasar más rápido las diapositivas, yo les voy a ir comentando rápidamente para mostrarles solamente las fotos. Esto es cuando recién los chicos, Adrián y Nicole, se presentaron, ese era nuestro primer día, y como pueden ver ahí ustedes, como que la interacción era más entre ellos que con nosotros. Ellos estaban pensando qué es lo que querían, entonces cuáles eran las normas de un laboratorio, la que viene. Aprendían rápidamente cómo seguir las normas. Ya en el segundo laboratorio conseguimos delantales para todos los niños y empezamos a construir sistemas solares. Luego vino el conocimiento del cuerpo humano. Ahí tuvimos la suerte de que tuvimos acceso a estos fantomas, que son estos cuerpos que podíamos desarmar. Entonces pudieron manipular el cuerpo humano desarmando, abrieron cerebro, y lo llevaron a fichas y a dibujos que ellos podían hacer como guías. La que sigue. Luego pasamos al tema de rotación y traslación, día y noche. Y ahora, si ustedes empiezan a observar y ven las fotos, los niños en las fotos ya tienen una actitud diferente. Ya cuando empezamos ya el taller 3, la interacción que tenían los niños juntos con Adrián, Nicole y con nosotros que íbamos, ya eran mucho más cercanas. Las preguntas eran mucho más agudas también. La que sigue. Las guías las seguimos manteniendo. Adrián y Nicole hacían los diseños de las guías para saber cuáles podrían ser las mejores preguntas. Los que sabían escribir, escribían. Los que estaban con algún problema por la quimioterapia, porque algunos de ellos tenían problemas en sus manos por la quimioterapia, se apoyaban de los más grandes, entonces algunos más grandes le escribían las cosas a los que no podían, y ellos trataban de dibujar o de pintar. Entonces además empezó a darse un trabajo colaborativo para poder llenar las guías de trabajo. La otra. De ahí empezamos a ver la distribución del agua, hicimos experimentos con
colorantes, hicimos experimentos de cómo se distribuye el agua en el planeta y cuáles son los cuidados que tiene el agua. La siguiente. Cuando llegamos a este taller, que es el taller donde empezamos a hablar de las células procarionte y eucarionte, ocurrió algo que es muy interesante y es algo que salió dentro de una de las propuestas de alguien de mi grupo. Y es que esa célula que ustedes ven ahí la hicieron ellos con todos los materiales que teníamos. Habían células eucariontes que no sé si ustedes la pueden ver bien ahí, pero habían células donde ellos podían poner la mitocondria y qué sé yo. Y cuando estábamos hablando de las células y las interacciones de las células, también hicimos pruebas de microorganismos que tenían en las manos, que son los circulitos que están en una de las fotos de acá abajo. Pero además, en este laboratorio, ellos preguntaron, los más grandes, empezaron a preguntar qué es lo que le pasaba a una célula cuando tenía cáncer. Entonces, por primera vez, algunos de ellos se acercaron y llevaron su enfermedad al concepto biológico, que era simplemente pasar célula eucarionte y procarionte. Y aquí la conversación era súper intensa en el sentido que los niños estaban absorbiendo muy bien la explicación que nosotros como científicos le dábamos, que era que una célula eucarionte, cuando adquiere capacidades que no tiene normalmente, se transforma en cáncer, y que los tratamientos de ellos lo que tienen que hacer es quitarle esas capacidades atípicas para que la célula o muera o vuelva a un estado normal. Entonces, después de este taller también como que pasamos otro umbral. De hecho, ustedes ven una chica que está ahí crespita, como pelo colorín, ella es Jimena. Ella casi nunca se reía, era muy seria y era muy parca. De hecho, con Adrián y Nicole al principio contestaba, de hecho, muy serio, y cuando ellos le preguntaban no le hablaban. Después de este taller, ella ya empezó a reírse y empezó a conversar más con Adrián y Nicole y le hacía muchas más preguntas. Entonces, saltan una barrera. Al entender su enfermedad desde la zona biológica, saltan una barrera. La que viene. Este es el día del diseño, este fue un día de relajo, y este es un día de relajo, y tomamos este taller de relajo porque entre medio de todo esto que estábamos hablando, nosotros psicólogos no somos, entonces nos decían que era muy intenso saber exactamente qué es lo que tenemos que contestarle a los niños y cómo explicarle lo que podría ser la enfermedad que ellos tienen. Entonces, después de eso, hicimos decoración de los delantales, sugerido por un grupo de compañeros del laboratorio, porque nos decían que cuando los niños están en algo entretenido y se imaginan lo que es la ciencia y dibujan, pero además esos van a ser sus delantales y se los van a poner, ellos lo que van a hacer es incorporar y relajarse con lo que nosotros les estábamos tratando de enseñar. Y entonces la cantidad de imágenes y cosas que hicieron los niños en sus delantales eran muy combinadas. Entonces algunos ponían una flor, pero también ponían una cadena de DNA. O te preguntaban cómo son los átomos. Profe, ayúdenme por favor, porque no sé cómo dibujo una célula. Entonces esto fue muy divertido. Y además, aquí ya en este momento ya estábamos hablando que íbamos a hacer un desfile de modas con los delantales, a ver si, para salir así como en la publicidad. Entonces ellos estaban como muy emocionados este día. La que viene. Este es el taller de terremoto. Aquí tratamos de llevar unas plataformas que teníamos en nuestro laboratorio y fue muy divertido porque ellos trataban de tirar maicena por todos lados, la que viene. Y este es el taller del volcán y la explosión. Este taller fue muy entretenido porque llevamos hielo seco, llevamos 3 tipos de cosas. Llevamos Coca-Cola con limón, el bicarbonato con el vinagre, pero además de nuestro laboratorio llevamos hielo seco. Entonces comparábamos a quién le salía más humo del volcán. Entonces fue súper divertido. Fue una experiencia. Ellos estaban súper emocionados. Además, con Nicole y Adrián consiguieron animalitos pequeños, entonces ponían los animalitos pequeños para ver a quién le podía llegar el chorro del volcán o quién saltaba los árboles. Fue muy divertido. El taller que viene es el taller de conocimiento, de
hicimos una purificación de DNA a partir de los vegetales, entonces ellos hicieron extracciones, y aquí pueden ver a Jimena, que es una de las personas que les comento. Jimena en este laboratorio estaba encantada, estaba súper contenta, trabajó súper bien y preguntaba un montón de cosas. La que viene. Este es el árbol de plata, y este fue el laboratorio o la experiencia que uno podría llevar a una aula, a una sala cama o una sala casa, pero este experimento es un experimento de paciencia, y esto fue muy lindo de observar. Esto es un árbol de cobre que está en una solución de nitrato de plata, y ustedes, como, yo no sé si puedo apuntar, pero en la primera foto estaban todos los niños esperando así como el volcán, como que hubiese una gran explosión o algo, y eso no ocurrió. Entonces empezaron a ver de a poco cómo el cobre empezó a cambiar de color. Entonces los cabros chicos estaban así como, ya vos, profe, ¿cuándo? ¿Qué pasa ahora? Entonces, como eso no veía, de a poco empezaron a precipitar la plata, empezó a cambiar el árbol, empezó a engrosar el árbol, se llenó de plata el elemento cobre, y después empezó a caer esta plata oxidada porque ya pasaba a su otro estadio de reducción, y entonces era como el otoño en el árbol. Entonces pudimos hablar de oxidorreducción, pudimos hablar de precipitación, pudimos hablar de un montón de cosas. Entonces los más grandes de enseñanza media incorporaron súper rápido todo ese conocimiento, y los más chicos creían que esto era simplemente mágico, no entendían el redox y la oxidorreducción, pero quedaron fascinados con la transformación de un metal en cierta solución. La que viene. El taller número 9 fue Preparémonos para la Feria Científica, la que viene, y de ahí de este taller hicimos la Feria Científica, y aquí en la Feria Científica hicimos algo que estábamos como un poco asustados, pero ya llevábamos un semestre preparándolos. Y aquí cada uno de los alumnos hizo su propio grupo. Adrián, Nicole, eran como asesores externos en esta preparación, entonces estábamos como todos listos a la emergencia. Este día fue todo el equipo de científicos a ver si es que algo explotaba o pasó algo terrible. Entonces todos andábamos dando vueltas, no pasó nada, los niños se portaron como unos perfectos adultos, todos hicieron su experimento, y además hicimos póster de cada uno de los laboratorios que nosotros les acabamos de mostrar, que los pegamos en la muralla. Tuvimos muchas visitas, y lo más interesante es que hicimos premios, pero sin embargo todos tenían premios. De alguna u otra manera todos tenían premios, todos tuvieron una agenda con su foto de su desarrollo científico durante el semestre. Llegó la prensa, entonces estaban así ya que iban a salir en los diarios, pero era una prensa local, así que no salieron en los diarios, pero estaban súper contentos. La siguiente. Y bueno, y ese es el llamado a reflexión. Con esto podemos terminar en contarle todo el esfuerzo que hicimos este semestre. Entonces lo que yo les contaba era que ese semestre lo hicimos con un esfuerzo donde todos poníamos nuestras lucas. Todos andábamos haciendo vaca. Adrián y Nicole yo creo que sacaron todos los materiales de didáctica del Alberto Hurtado. Y los delantales, yo le pedí delantales a muchos compañeros. Entonces un trabajo en conjunto multidisciplinario funciona. Entonces lo que decía Elizabeth, que era una compañera del grupo recién, esto de saber a quién pedirle que tenga vocación, es saber quién puede construir y trabajar en equipo. Entonces es un llamado a que se puede hacer. Solo comentar que fue absolutamente emocionante. Desde la didáctica se ocupó esta metodología de hacer secuencias didácticas, o sea, tomar un tema y hacerlo evolucionar y calzar con los aprendizajes que los estudiantes tenían que tener. Se tomaron los temas por dos razones: una, de acuerdo a los materiales posibles que teníamos, y cuáles eran los temas relevantes que ellos tenían que aprender de acuerdo al currículum. También en cada una de las sesiones se usó la indagación para poder generar el aprendizaje en los niños. Lo que se mostró fueron las partes como más emocionantes de ellos, pero terminan en procesos de reflexión de su aprendizaje. O sea,
ellos logran consolidar al fin desde su aprendizaje desde una metacognición, obviamente cada uno de acuerdo a la madurez cognitiva, los más pequeñitos con dibujos, con explicaciones generales, y los más grandes con explicaciones mucho más evolucionadas. ¿Qué podemos decir aquí? Es que probablemente el equipo que está ahí y que fue increíble, deberíamos incluir más gente, incluir las experiencias propias del hospital que salieron ahora en el resumen cuando estuvimos discutiendo las preguntas, que para este caso y para este diseño no estaban. Y darle las gracias a cada uno de los que participó, sobre todo ahí a Adriana y a la Nicole, que sé que sufrieron mucho con la secuencia didáctica. A mí me tocó revisársela y la hicieron como, yo diría que unas 15 veces cada una, hasta que cumplió lo que nosotros queríamos perseguir, que fuera universal, que cada uno de ellos pudiera aprender y comunicar lo aprendido. Y eso queríamos contarles. Muchísimas gracias. No sé si Lorena quiere decir algo más. Para nosotros es una gran experiencia. Adrián, Nicole, nos tomamos más del tiempo necesario. ¿Algo que quieran decir rápidamente? ¿No? Aprovechen ahora, porque nos estamos tomando el tiempo que no es nuestro. Sí, yo brevemente, creo que con la experiencia creo que se da la importancia al trabajo multidisciplinario y que finalmente todos pueden aportar desde la perspectiva que cada cual maneja. Y siento que los estudiantes valoran ese esfuerzo que uno hace porque muchas veces no se produce este trabajo multidisciplinario. Así que solo quería agregar eso. Sí, y yo cortito, es también cómo dar esa oportunidad de transformar la visión de ciencia que los chicos tenían, porque era solamente destinado a su tratamiento, a los exámenes médicos, y solamente era eso, su idea de ciencia era eso. Entonces, el liberarse, el manchar, el dibujar sus delantales, el hacerlo más, dejar esa visión estéril de la ciencia, ensuciarse, el mostrarse en conjunto, el trabajo colaborativo, el reírse, el enojarse, y que situaciones tensas que vivíamos en la sala, pero que es así la ciencia. Es como la verdad, la nueva visión de ciencia que nosotros queremos lograr. Muchas gracias, chiquillos. Gracias por la invitación. Espero que haya sido para ustedes algo novedoso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, Lorena, Nicole, Adrián, por esta experiencia maravillosa. Me parece muy bonito lo que lograron de poder, creo que cumplieron muchos desafíos que se ve cuando uno hace clases en pedagogía hospitalaria, como desafíos de hacer en una sala multigrado, por ejemplo, poder cohesionar los aprendizajes es generalmente muy complejo, y creo que ustedes lo lograron muy bien por lo que nos cuentan, así que felicitaciones. También encuentro muy bonito esto que hicieron con los delantales, que también rescató Adrián ahora en los comentarios, como romper con el significado que tiene ese delantal que muchas veces es algo que da mucho terror, ese delantal a veces. Así que, bueno, mis mayores felicitaciones por el trabajo realizado. Y también en el chat hay muchos comentarios dándoles felicitaciones, por si los pueden ver. Bien, continuamos con Elda. Elda Álvarez, de Colombia. Ella es licenciada en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en recreación ecológica y social de la Fundación Universitaria Los Libertadores, experta en pedagogía hospitalaria de la Universidad de Barcelona, máster en evaluación de impacto ambiental del Instituto de Investigaciones Ecológicas de la ciudad de Málaga, diplomado en estrategias de lectura y escritura de la Fundación Universitaria Montserrat, diplomado en educación ambiental de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También posee entrenamiento en nivel 1 en valores humanos del Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos. Posee un diplomado en desarrollo de habilidades comunicativas de la Universidad Nacional de Colombia y es docente hospitalaria de nuestra aula hospitalaria ambiental. Adelante, Elda.
Bueno, vamos acá. Listo, estamos. Bueno. Buenas tardes para todas y todos. Excelente ese trabajo hermoso interdisciplinar, me encantó. Quiero estar allá. Bueno, reflexión grupal, bueno, que en este tiempo de pandemia nos invita a realizar clases divertidas, continuando con la flexibilización curricular, tener también en cuenta los intereses y habilidades de cada estudiante individualmente, porque eso los hace sentir más seguros y avanzar, y poder dar un buen uso del material reciclado que tenemos en casa. Bueno, nuestra aula ambiental se encuentra en la clínica Juan N. Corpas, en la ciudad de Bogotá, al noroccidente, en la localidad 11 de Suba. Nuestra aula tiene un nombre que se llama el Bosque del Saber, donde todos vamos a sanar y aprender. Tenemos el aula del bosque ambiental y tenemos también el aula de la clínica dentro de. La clínica se llama el Castillo del Saber, donde todos vamos a sanar y aprender. Y acá cambia bosque. Bueno, tenemos dentro de lo que trabajamos mucho lo que es el saber ser, el saber hacer y vínculo entre pares. Cuando nosotros llegamos a esa aula ambiental, bueno, nosotros llegamos a la clínica Juan N. Corpas en el 2016, pero estoy desde el 2010 en aulas hospitalarias. Fue bastante pues, sorprendente el aula ambiental. Yo buscaba un lugar con mi compañera que tenía en ese tiempo, que ahora ya no está conmigo, está en otro lugar, en aula regular. Buscábamos un lugar como más acogedor para los chicos. Entonces, algún día se me ocurrió caminar el hospital, caminar la clínica, que es bastante grande, caminarla, es como una ciudad pequeña, un barrio pequeño, muchas casas, muchos edificios. Y encontré a una persona de la medicina que me dijo, te tengo un lugar, ¿y quieres ir a verlo? Y yo le dije, sí, doctora, vamos ya. Fuimos, y yo dije, no, este lugar es mío. Yo lo piso, este lugar, yo declaro que es para nosotros y para todos los niños que quieran venir. En ese entonces teníamos nada más 4 estudiantes y ahorita pues tenemos 18 estudiantes, ¿sí? Multigrados desde el grado 0, primero, hasta el grado 11. Tenemos todos los grados de a 2 o 3 estudiantes por grado o de a 1. Tenemos acá en el saber ser. En el saber ser nosotros trabajamos muchísimo, se vivencia la naturaleza en su totalidad, el trabajo de campo donde los estudiantes se gozan cada momento, donde los estudiantes aprenden a tener ese amor por la tierra, por el lugar pues que nos genera vida, nos da vida, el lugar que nos sostiene aquí, donde estamos todos, este universo hermoso que tenemos y que a veces no lo valoramos. Aprenden a reciclar, aprenden a amar ese lugar y aprenden también cómo se trabaja, cómo se siembra, cómo se trabaja, cómo se maneja una carretilla, cómo se seleccionan las semillas. Entonces tenemos ese aumento de virtudes de nuestros errores, aumentamos las habilidades y las capacidades de cada uno. También se pone en práctica todo lo que se aprende a diario en cuanto al manejo de las plántulas, las semillas y demás. Y se valoran lo que es el abono orgánico, que es todos los desechos que salen de lo que nosotros comemos en nuestras casas, que sea orgánico, como las cáscaras de las frutas, la verdura que de pronto ya está descompuesta, la cáscara de la papa y demás. Todo esto lo recolectamos, lo llevan y en esta foto estamos sembrando el orgánico. También tenemos lombricultivo, dentro de lo cual hacemos digamos,
un hueco en la tierra bastante grandecito, ahí vamos sembrando el orgánico, ponemos las lombrices, una capa de tierra, una capa de orgánico, hasta que las lombrices van haciendo la descomposición de todo ese orgánico y se va convirtiendo en un humus de primera calidad para luego reutilizarlo en lo que es el abono para fortalecer cada una de las plántulas. Bueno, nosotros tenemos una aula viva, que es un espacio con un ecosistema biótico, abiótico, el cual se usa como aula de clase. Entonces podemos observar las aves, podemos observar las mariposas, los insectos de toda clase, arácnidos, de toda clase de insectos, entonces es bastante agradable. Podemos también dentro de este lugar levantar, digamos, un tronco ya viejo que está descompuesto de árbol y observar cuántos animalitos tienen su nicho, su vivienda debajo de ese lugar. Y hacer la investigación de los diferentes animales o reptiles. Han encontrado ellos muchísimos, ellos no sabían, por ejemplo, cómo la araña tenía los huevos, dónde los tenía, entonces se han dado cuenta de todo eso. No conocían los huevos de la serpiente, de la culebra, y los han conocido. Tampoco los de la lombriz de tierra, también ya los conocen. Entonces manejamos, podemos profundizar en las ciencias naturales bastante. Acá estamos también sembrando, enseñándoles a ellos cómo se saca, cómo se retira del suelo una plántula de lechuga, una plántula de repollo, y luego para en ese tiempo antes de la pandemia podernos elaborar ensaladas. Se les enseña la higienización de cada una de las verduras, de las legumbres y demás. En esta aula ellos aprenden a analizar, descubren, se maneja mucho el método científico para que ellos hagan sus propias hipótesis sobre lo que ellos creen, y aparte de se vayan dando cuenta cómo va cambiando, o si es cierto lo que ellos pensaron, o si tuvo otra reacción lo que estamos observando. Tenemos la posibilidad tenemos bastantes hombres en el aula, bastantes hombres. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, en clase de biología, de hacer comparación de todo lo que son las hojas y las clases de hojas, las clases de plantas. Tenemos plantas como en este lugar, tenemos plantas como el roble, el sauce, la hierbabuena, así plantas grandes como el roble y el sauce. Tenemos también plantas como plantas medicinales como la caléndula, la hierbabuena, el dividivi, tenemos toronjil, sábila, romero, tomillo, y hemos aprendido con el ir y venir muchísimas cosas de cada una de esas plantas, ¿sí? Vemos acá también la recolección de frutos. Recolectamos frutos porque nos donaron 2 árboles de lulo o de tomate de árbol. Entonces podemos hacer 2 o 3 recolecciones en el año, que ellos son muy felices, pues, porque luego de que lo recolectamos, higienizamos y preparamos jugo para todos, onces ahí dentro de. A ver, avanzo. Bueno, tenemos también la estrategia de aprendizaje en casa. Esta estrategia fue la que dio el gobierno acá en Colombia y la hemos manejado desde marzo del año pasado hasta este momento. Estamos todavía en aprendizaje en casa. Bueno, durante este tiempo nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas maravillas de la tecnología que nosotros podemos hemos podido explorar y estamos aprendiendo cada día más, y algunos de ellos que manejan algunas particularidades de las TIC también nos pueden enseñar. Hemos trabajado un maestro en la clase, dando el tema, observando videos, dándonos a compartir sus intereses, entonces ha sido algo muy interesante. Podemos ver acá la planta de la sábila, del tomate. De ellos trabajamos de diferentes plantas como son el hinojo, la hierbabuena, la manzanilla, el ajenjo.
el tomate, los principios activos de cada planta, cuál es su fórmula, su nombre científico y cuáles son los beneficios que podemos recibir. Entonces ya cada uno de ellos escogió como su planta favorita. Ya sabe que si tiene un malestar de estómago en pequeña cantidad, el aloe es de gran utilidad para mejorar esa parte del estómago, del sistema digestivo. Que si no puede dormir en la noche porque tiene, bueno, digamos, los que sufren epilepsia, se toma un tecito pequeño de manzanilla y ya ellos dicen, mi té favorito es manzanilla, mi planta favorita es el romero. Entonces han aprendido muchísimas particularidades y cosas importantes de cada planta medicinal que han escogido. Como el proyecto nuestro es un proyecto transversal donde trabajamos desde los valores, la religión, la ética, matemáticas, física, química, biología, arte, expresión, entonces español, todo ese manejo se ha venido dando. Acá podemos observar una tabla porque también estamos trabajando las frutas y las verduras, entonces podemos observar que está representada en el plano cartesiano, cuántos escogieron la papaya, cuántos escogieron la piña, la fresa, la manzana, el banano. Y en esta otra fotografía observamos que los estudiantes están en la medición, estamos en matemáticas en la medición de las plantas, cuánto miden su planta, a los 2 meses cuánto ha crecido, qué forma tienen las hojas, qué diferencia hay entre una planta de tomate y una planta de hierbabuena o de ajenjo, de toronjil o de perejil o de apio. Y podemos ver también cómo a través de la responsabilidad de cada estudiante, son niños que se preocupan cada día más por estar atentos a sus plantas, les trabajamos cómo se potencia el suelo con abono orgánico, como también la cáscara de huevo tostada y molida es de gran utilidad para dar calcio al suelo, es como un sustrato. También trabajamos los rebrotes, ¿sí? De una zanahoria le tomamos esa partecita que tiene la estudiante y luego se siembra y vemos cómo la zanahoria empieza a crecer su plántula hacia arriba y se demora bastante en crecer la zanahoria, pero es un proceso bastante demorado que se logra a través como de unos 6-7 meses. Entonces, tenemos también las plantas medicinales, tenemos el orégano, tomillo, tenemos la hierbabuena, la menta, y de cada uno de ellos también se logró como responsabilizarse de para qué sirve y en qué la puedo utilizar, en qué momento. Trabajamos los rebrotes de lechuga y podemos ver que sí se logra, se puede crecer la lechuga de nuevo, entonces es de gran utilidad. Cuando ellos compran la lechuga, una lechuga sana, una lechuga que no ha sido fumigada, la compran en el supermercado y luego llevan y ese rebrote se siembra en una plantera, que es lo que estamos haciendo ahorita por la pandemia, y ellos ven el resultado de que la lechuga a los 15 días empieza a generar sus pequeñas hojas y luego al mes ya tiene hojas para ir consumiendo en las ensaladas diarias. Hemos trabajado en todo lo que es en sociales, un paseo con las ciencias por las diferentes regiones naturales de Colombia. Entonces tenemos las frutas y las verduras, las legumbres que se dan, digamos, en la costa pacífica. Aquí estamos viendo el coco, estamos todos ahí, qué frutas y qué verduras se dan en cada una de las regiones. Veíamos que en la región insular se da mucho el árbol de pan. No conocíamos de ese árbol de pan y pues todos tenemos la gran ilusión de ir a las islas de San Andrés para poder mirar el árbol de pan y consumir la pulpa de su fruta, que es muy llamativa y con la cual se elaboran bastantes alimentos. También trabajamos lo que es la artística dentro de las ciencias naturales.
elaborando nuestros mapas y las regiones de Colombia, ya con cada una con las semillas específicas de cada región o de cada departamento. También elaboramos pizza casera. Nos reunimos varias aulas, fueron más o menos unos 30 estudiantes de diferentes aulas, nos hicieron la invitación y fue muy agradable. Hicimos pizza de diferentes clases, con verdura y con fruta a la vez, solo con queso, jamón, diferentes, y fue una experiencia muy agradable para todos ellos. Se sienten muy interesados por todo lo que es la culinaria en estos momentos. Algunos de ellos quieren su profesión, la tienen ya como definida hacia lo que es la gastronomía. Entonces, ha sido importante también. Bueno, descubriendo mi entorno. Hemos trabajado en química y física, siempre las trabajamos en el aula de una manera muy vivencial con diferentes experimentos, pues porque es un aula a campo abierto, entonces podemos salir, hemos elaborado volcanes, hemos elaborado experimentos con globos, experimentos con calor, densidades, con agua, entonces ha sido algo muy provechoso para ellos y muy divertido. De verdad que es muy divertido lo que uno puede, con el material que tiene en el lugar, vivenciarlo y poderlo sentir. Hemos trabajado todo lo que son los átomos y las diferentes ideas de los diferentes científicos acerca de los átomos con material reciclado. Todos los elaboraron de una manera muy, muy agradable. Fueron clases que hicimos, se realizó la primera clase y se fue a 3 clases porque todos querían saber más cosas particulares de cada tema, entonces bastante bonito. Estuvimos trabajando la separación de mezclas también, que se nos fueron 3 clases también sobre ese tema, y ha sido muy, muy provechoso, donde cada uno quiere pues que le demos como la cámara a él, la oportunidad de él narrar qué le pasó. Hay pequeños videos, pero no los traje aquí por el tiempo. Y también estamos trabajando la célula. Vi también que las profes, el grupo anterior también la trabajó. Hemos trabajado células con solo material reciclado. Han trabajado ellos, también ha sido muy agradable, que utilizaron un CD, una paleta de pintar también, y pues material reciclado, lo que más se pueda utilizar, lo que tenemos, reutilizar lo que tenemos en casa. Como hemos manejado el método científico, tratamos de manejarlo en cada clase para poder que ellos escriban, ellos se hagan sus cuestionamientos y a los otros también. Entonces hemos trabajado la oxidación en las frutas, en las verduras, cuáles de ellas se oxidan, cuáles no. Y hemos trabajado también todo lo que es la escritura de ellos a través del Padlet. Hemos creado un Padlet en español y ahí ellos van escribiendo en cuanto a cada uno de los temas de ciencias naturales, adivinanzas, poesía, refranes, retahílas, muchísimas cosas que es muy provechoso hacer esto transversal porque estamos encarretados y va como ese espiral de conocimiento creciendo y creciendo en las diferentes áreas del conocimiento. Bueno, proyectando el regreso, ya terminando. Nosotros tenemos, esta es el aula ambiental, esta es la casita del bosque de plantas medicinales, donde nos la prestaron. Ya llevamos estos años allá, ha sido muy lindo. Es un lugar no muy grande, es un lugar elaborado en tabla. En tabla podemos ver sobre él que caen muchísimas hojas de roble, que tenemos 2 robles al lado. Y tenemos también, está rodeada de orquídeas y de fique, de la planta de fique que se trabaja, de la cual se sacan la cabuya y los costales. Tenemos el cultivo de caléndula, que no es nuestro, pero nos permiten
interactuar entre pares dentro de cuando hay que deshiervar, cuando hay que retirar la flor. Entonces, todos se colocan su tapaboca, nos colocamos nuestros guantes y vamos al trabajo de campo, que es bastante agradable. Acá estoy con mi compañera Claudia Pino, que es un ser maravilloso, licenciada también en matemáticas, física, ingeniera de sistemas, y ha sido bastante provechosa la compañía de ella porque hemos empatado en muchísimas cosas. Si tenemos que gastar de nuestro bolsillo, lo hacemos, porque es muy agradable ver a todo un ramillete de jóvenes y de adolescentes felices, aprendiendo y progresando en todos los procesos educativos. Ya fuimos a preparar el terreno, hicimos el aseo, hicimos el reconocimiento de nuevo de los, son diferentes puntos que tenemos una maloca acá, está totalmente cubierta en hiedra y calabaza, entonces es un lugar muy bonito, muy lindo, hecha total en guadua se ve muy agradable. Ahí realizamos clases de artes. La base del centro de la maloca es una base de un árbol de roble que es bastante amplia, hermosa, que sirve como mesa, y las sillitas son trocitos de árbol de eucaliptus. Bueno, acá tenemos la esperanza pues de que todo va bien, todo va a mejorar, vamos a poder regresar. Hay hasta el momento 5 estudiantes que desean regresar al aula, que quieren pues ir de los 18. Y ha sido pues muy interesante trabajar en este lugar. Tenemos como incluyendo las preguntas que tenemos, estrategias de aprendizaje, tenemos las plantas medicinales han sido de gran beneficio para todos los estudiantes y sus padres y sus madres.